Financiación. Así es como puedes comprar un inmueble aportando 0 euros. Muy buenas, bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast, episodio 21. Y hoy vamos a hablar de algo que a todos nos incumbe cuando vamos a comprar nuestro primer, segundo o décimo inmueble, y es la financiación. Con ello, vamos al lío. Sin duda, la financiación es uno de los puntos más importantes cuando vamos a comprar un inmueble, ya sea para invertir o para vivir, y sin duda es el top 3, está dentro del top 3 de las decisiones más importantes. No sabría enumerarlas concretamente, pero encontrar la oportunidad, es decir, un inmueble en una zona que está creciendo, buen inmueble, con potencial de revalorización, con potencial de alquiler, con potencial de venta, punto muy importante, es uno de los del top 3 de lo más importante. Lo segundo, evidentemente, es la reforma, o sea, tener el contacto de reforma previamente, porque podemos tener una gran oportunidad, pero si la reforma estimamos 30 y se nos van 60, evidentemente esos 30 de diferencial hacen que una excelente inversión sea una pésima inversión, con lo cual controlar bien los costes, controlar bien el equipo de reformas, tener ya el contacto clave y sobre todo qué tipo de materiales utilizar. Y punto número 3, sin duda dentro del top 3, es la financiación. Es un punto clave, el cual nosotros podemos también premiar muchísimo una inversión y de hacer de una inversión mediocre una inversión excelente, dado a que uno de los indicadores personalmente que yo tengo muy en consideración es el ROCE, y el ROCE es el rendimiento sobre capital aportado. Es cuánto estoy generando versus cuánto capital he puesto de mi bolsillo. Hoy vamos a aprovechar y vamos a hablar de financiación, dado que nosotros ya tenemos un amplio expertise. Reitero, hacemos más de 100 compras al año, hemos estado en gestiones de compra y compras propias de empresa nuestra y de clientes de inversores, pues en más de 350, 400 ocasiones, con lo cual hemos visto muchos puntos de financiación. Y no solo verlo desde lejos, sino que también nos hemos metido a hablar con los bancos. De hecho, yo tenía un proceso hasta no hace mucho, que en 2026 voy a seguir retomando, aunque no tanto porque tengo a mi socio David, que se ha certificado como broker y evidentemente parte de su trabajo se va a emplear en ir a los bancos y hacer contactos y estar siempre viendo alternativas de financiación, etcétera. Con lo cual yo también lo voy a hacer porque me encanta estar formado, estar conectado. Aparte con él, pues voy a aprovechar y hablaremos mucho de esto para ver vías de inversión mejores, peores, por dónde tirar, caminos, que al final esto va mucho de recursos, de entender qué caminos hay y en base a esos caminos cuál es el más oportuno en este momento para ti, para esta inversión, etcétera. Con lo cual, punto importante, tema de la financiación. Y hay diversas alternativas que nosotros hemos aplicado que van de mejor a peor. Hablando con nuestros contactos del banco, ya nos dejan caer que es muy probable que los tipos de interés suban un poquito en 2026. Sí es cierto que las noticias vienen de todo lo contrario, o sea, decretan que el Banco Central va a congelar los tipos, con lo cual que se prevé que en 2026, a nivel de noticias, una cosa son las noticias, otra cosa es la materia o la ejecución, ¿vale? No siempre van alineadas las noticias con la ejecución. Pero por un lado tenemos el Banco Central que comenta que van a congelar los tipos, incluso que los van a bajar en 2026, y por otro lado tenemos nosotros, los contactos, directores de banca, que nos dicen que es muy probable que suban los tipos, con lo cual estamos en un impasse, no sabemos qué va a pasar, pero puede que suban los tipos. De hecho, no sé si habéis estado mirando hipotecas, pero de prácticamente de diciembre, incluso diría, sí, de primeros de diciembre a mediados de diciembre, ya han cambiado tipos. O sea, me encuentro varios inversores que estaban con financiación, estaban tanteando hipotecas a primeros de diciembre, pues con los bancos, y las condiciones que le han podido proporcionar a primeros de diciembre, cuando ya se quieren cristalizar, a mitad de diciembre no se las puedes mantener. Le han subido tipos y demás. Con lo cual, cuidado ahí que suban los tipos. No pasa nada porque al final lo normal es que si suben los tipos, menos inversores van a entrar a comprar para alquilar y lo que va a generar es mayor escasez de vivienda a un mercado que tiene una alta demanda, tiene una sobredemanda. Hay más gente buscando inmuebles que inmuebles. Con lo cual, lo que va a generar, pues lastimosamente, es que si hay menos producto para más gente buscando producto, es que suba más el precio de alquiler.
con lo cual la proporcionalidad de rendimiento, si ahora más o menos tenemos un promedio de una hipoteca, un 2, 2,1, 2,2, que se alquile y nos deje un rendimiento neto de un 8%, pues tal vez vemos que a lo mejor normalizamos hipotecas a un 3%, pero que el rendimiento que nos esté dejando sea un 9%, con lo cual la proporcionalidad es la misma y aún así son números muy sanos. Es decir, la gente no se tiene que asustar al ver un tipo de interés de un 3% cuando le puede estar proporcionando a lo mejor un 8, un 9, un 10% al rendimiento, porque en muchos otros países se normaliza un 5, un 7, un 10, con lo cual un 3 de veras no es nada loco, está bien. Bien, dicho esto, tenemos diversidad de alternativas para financiarnos. Y desde las más sencillas, que ahora mismo, punto importante, también en 2026, se habla de que van a facilitar el proceso burocrático, el proceso documental de los avales ICO. Los avales ICO están muy bien porque hay muchísimos bancos que trabajan con el tema del aval ICO y bancos grandes, es decir, Caixa, BVA, hay muchísimos bancos. Esto lo podéis ver por internet, es sencillo. Y es importante, si no habéis comprado nunca ningún inmueble, si queréis hacer vuestra primera compra, ya sea para vivir, que lo idóneo es que sea para vivir, o sea, están hechos para eso, o para invertir, que sé que algunos inversores lo hacen así, pero si hacemos las cosas bien, solo para vivir, si estás buscando una hipoteca y no tienes muchos ahorros, una alternativa sencilla, rápida y fácil es el avalico. Si trabajas con BVA, supongamos, es bueno que vayas a tu gestora del banco y le comentes que quieres comprar un inmueble y ya con una nómina, si el banco te financia el 80% o el 90%, de hecho BVA está a primeras compras financiando ahora bastante el 90%. El avalico te cubre el otro 20 o el otro 10% que no te financian, con lo cual tú solo vas a tener que aportar el ITP, impuestos de compra. Y en la mayoría de comunidades, cuando tú compras tu primera vivienda y eres menor de 34 años, normalmente te suelen reducir a la mitad el ITP. Es decir, aquí en Castilla y León, si es un 8%, tú pagas un 4%. Si tú compras un inmueble de 100.000 euros, solo tienes que pagar 4.000 euros de impuestos. Y lo bueno de todo esto es que no hace falta que tengas ese dinero de 4.000 de golpe, sino que lo puedes prorratear, ¿vale? Puedes prorratearlo en 12 meses y estar pagando como unos 400 euros al mes, un poquito menos, y ya lo tienes, ¿vale? Con lo cual, es una buena alternativa para tú entrar a un inmueble sin financiación, perdón, con lo cual es una buena alternativa para tú poder acceder a un inmueble sin aportar prácticamente ni un euro de golpe y con muy poco capital o nada de capital hacer tu primera compra. Lo idóneo es que sea para vivir, o sea, se han hecho para esto, los avales ICO, y me parece una propuesta excelente, o sea, ahí es donde tenemos que ir. Hay inversores que lo hacen para invertir también. Si lo haces para invertir, ten cuidado, porque no es el fin al cual se destinan estos fondos. Y si lo haces para invertir, te arriesgas a que te reclamen. Tienes creo que unos 4 o 5 años hasta que prescribe. Y te arriesgas a que te reclamen ese capital, supongamos ese 10% o 20% que no has puesto, ¿vale? Con lo cual te estás arriesgando a que te reclamen al final ese capital y lo tengas que pagar igual y a una sanción. Las sanciones no suelen ser muy altas. Creo que 200, 500, depende, importes y demás, pero no son muy altas tampoco. Y bueno, sé de inversores que han hecho esta opción para comprar una vivienda para invertir y entran con prácticamente nada de capital y ese inmueble pues luego lo destinan a alquiler o lo que hacen es hacer un C más A, ¿no? Lo venden en opción a compra o reforman y venden. Con lo cual, esa es una alternativa de poder acceder a un inmueble hoy en día, y en 2026 va a ser bastante más sencillo, sin aportar prácticamente ni un euro, y que en cualquier banco grande te lo van a hacer. Y punto importante, ya con esto termino, si en tu banco te dicen que no, vete a otra oficina. No trabajan igual todos los bancos de BVA, por ejemplo, de Caixa. Muchas veces vamos a un banco, y a mí me pasa mucho, cuando voy a un banco del centro, de la ciudad, te tratan no tan bien. Cuando vas a uno de las afueras o en un pueblecito, como tienen menos afluencia, lo que hacen es que cuidan mucho más al cliente, con lo cual te escuchan mucho más y buscan mucho más el cómo sí que en un banco que tiene tropecientos clientes entrando todos los días y simplemente eres un número más. En el otro también, pero
te escuchan mucho más y te tratan mejor. Con lo cual, si en tu oficina no te hacen caso, no te desanimes. Vete a otra oficina y yo te aconsejo que vayas a una que digas, esta tiene poca afluencia porque está en las afueras, casi en el polígono, en un pueblo, etcétera. En esa es muy probable que te traten bien. Otra opción que tienes para comprar un inmueble sin aportar un euro, que es la que yo tuve que hacer en mi momento cuando yo compré mi primer inmueble con 25 años, era vivienda habitual, era para ir a vivir mi mujer y yo, y ya era con nociones de inversión, es decir, no estábamos comprando para vivir toda la vida, o no creíamos en eso, y era para reformar poco a poco mientras vivíamos ahí, porque teníamos muy pocos recursos económicos, y venderla. Era hacer un flip, pero no rápido, sino que poder vivir en el inmueble mientras lo vamos arreglando y luego venderlo con una plusvalía, evidentemente. En ese momento no había los avales ICO, con lo cual nosotros una alternativa que hicimos, que, ojo, este vídeo, que no sirva de consejo, que no sirva de que os pongáis a hacer esto, o sea, no se debe hacer, no es óptimo hacerlo, pero hablo de cómo yo lo hice, ¿vale? Yo mi primer inmueble no tenía recursos económicos y lo que hice es tramitar una hipoteca con Caixa. Nos dieron la hipoteca, te la preconciben, vamos, al 80%, condiciones a un 2,1, a 30 años, una muy buena hipoteca. Y no teníamos el otro 20% y el ITP, que en Cataluña, pues siendo menores, en vez de ir a un 10 iba a un 5. Y bueno, pues no teníamos nada. Con lo cual, ¿qué hicimos? Fuimos avanzando papeles con Caixa, pues nóminas, contrato de trabajo, nóminas, seguro de trabajo, vida laboral, etcétera. O sea, toda la documentación financiera que te solicitan. Y vamos avanzando con todo esto, ya lo teníamos todo prácticamente estructurado y ya estábamos en el proceso en el cual pues, la gestora de Caixa nos decía, Aitor, lo tenemos todo ok, solo nos falta que nos muestres que tienes el otro 20%, que no lo tienes en esta cuenta, si lo tienes en otro banco. Y ya está, ya con eso firmamos la FEIN y demás y nos vamos a notaría. Entonces, lo que hicimos es, como ya teníamos agrupado toda la parte documental, o sea, nóminas y demás, nos fuimos a BVA, pedimos un préstamo personal, se fue en préstamo personal, y prácticamente en 24 o 48 horas, ya con los datos que tú se los pases y tal, un préstamo personal es muy rápido. Con lo cual, creo que en un par de días fuimos a la oficina de BVA, firmamos el préstamo y ya lo tenemos en cuenta. Pedimos algo más para que nos cubriera el 20% más el ITP que no teníamos y ya está. Y creo que sobraron 2.000-3.000 euros que destinamos para electrodomésticos y poco más, y pintura, para dejar medianamente habitable la casa, que estaba bien. Y nada, pues lo que hicimos fue eso. Una vez ya teníamos el préstamo de BVA, pasamos un pantallazo a Caixa, dio el ok, firmamos la FEIN y ya notaría en cuestión de un par de semanitas y listo. Esto no es lo idóneo, evidentemente, no debes hacerlo así, pero ¿por qué esto sucede? La CIRBE cada mes actualiza tus datos. Entonces, suele ser entre el 20 al 25 de cada mes. Si tú, por ejemplo, pides un préstamo el día 3, hasta el día 25, 24, 23 o 20 no va a aparecer en el sistema. Con lo cual, si tú pides ese préstamo, como en este caso, un día 3, se lo pasamos el pantallazo y prácticamente que un día 17, 18 o así, ya estábamos nosotros firmando esa compra. Con lo cual, es una forma que puedes hacer. Ahí yo pude al menos acceder a mi primera vivienda con 0 euros, porque es que los recursos no daban. Con lo cual, si no dan los recursos, tienes que buscar alternativas. Y pueden ser más bonitas o más feas para todos esos jueces de sofá, pero yo lo que tenía claro es que yo quería un inmueble, yo quería ese inmueble, era una gran oportunidad y no se me iba a escapar. Y me daba igual el cómo, pero iba a encontrar la manera. Y esa fue una forma de poder encontrar la manera de poder empezar a invertir en inmuebles sin recursos, con 0 euros en la cuenta. Y así es como pude empezar y la verdad que no me ha ido mal. Así que, segunda opción, hipoteca más préstamo y entras a una vivienda aportando 0 euros. Punto número 3, otra alternativa que tienes para acceder a una vivienda si no tienes liquidez. Esto ya es para alguien que ha comprado un inmueble, que de hecho nosotros la primera vivienda que compramos movimos también este proceso, al final no lo ejecutamos porque el líquido nos vino por otro sitio, pero bueno, vimos el proceso y vimos hasta dónde podíamos llegar. Bien, esa primera vivienda que nosotros compramos, la compramos muy bien, o sea, hablo de
2017 creo que era, o sea, hace años, casi 10 años, los precios evidentemente no eran los de ahora, y era un pueblecito al lado de Reus. De hecho, ese pueblo se llama La Selva del Camp, un pueblo que ha crecido de la hostia, o sea que no íbamos mal encaminados. Y bueno, se compró en 64.000 euros, con lo cual la hipoteca al 80% eran 50 y pico, 52 o así. Llevamos ya algunos añitos, ya habíamos bajado la hipoteca, más o menos nos quedaban unos 48 o así de hipoteca. Esa vivienda ya estaba bastante bien, pero se le agregaron mejoras, se reformó y la zona se revalorizó mucho. Con lo cual nos hicieron una tasación, me acuerdo, en 120 o por ahí. O sea, una muy buena tasación. De hecho, se vendió en 120. 120 de tasación, y el banco lo que hace es, para darte, digamos, una partida de liquidez, dicen, vale, se ha tasado en 120.000. El banco te suele dar entre un 60 y un 80% del valor de tasación, ¿vale? Depende de bancos, depende de situación. Bien, supongamos que te dan un 60% de ese valor. 60% de 120.000, pues así de cabeza son unos 70, más o menos, 70.000 euros, ¿no? Por hacer el cuento rápido. El banco te da esos 70.000 euros menos la deuda que tú tienes. Es decir, tienes una hipoteca que te quedan de 48.000 euros, pues el banco dice, ok, yo te doy 22.000 euros de crédito, yo te puedo dar. Tú lo que haces ahí es una ampliación hipotecaria, o sea, el banco te lo figura como una ampliación hipotecaria y te da esos 22.000 euros de crédito de líquido. Evidentemente tienes que reflejar dónde vas a destinar esos 22.000 euros. Lo más sencillo es reflejar que van a ser para una reforma, ¿vale? Vas a hacer una reforma en casa y ya está. Y en esa época solo pedían un presupuesto de reforma, con lo cual viene una empresa de reformas, te hace un presupuesto, 30 y pico mil, ellos te ponen 22 y te apañas, ¿vale? Ahora sí es cierto que desde 2024 ya no solo te piden, depende de bancos, pero mayoritariamente no te piden solo el presupuesto de reforma, sino que te piden la factura, ¿vale? O sí, primero el presupuesto y tú ves en tu cuenta esos 22.000 euros, pero están bloqueados. No te los dan en disposición hasta que tú no pasas la factura. Y una vez les pasas la factura a ellos, te desbloquean esos 22.000 euros. Con lo cual, cuidado con eso. Ahí también tienes alternativas de decir, oye, mira, yo me quiero comprar un piso y no tengo liquidez y lo voy a destinar aquí, ¿vale? Entonces, si vas siempre por el camino bien, pues no habrá problema de que te lo den. Con lo cual, es una alternativa de poder tener una partida de liquidez para poder entrar a otro inmueble si no tienes la liquidez suficiente, ¿vale? Y hacer una hipoteca al 80% y que esa partidita de liquidez te sirva para sacar crédito de tu primer inmueble, ampliar la hipoteca y tener una partida de liquidez para meterte en el segundo inmueble. Lo cuarto que tú puedes hacer, evidentemente esto es un poquito más avanzado, es, si tienes algo de liquidez, comprar un inmueble sin hipoteca, ¿vale? Que puede ser un inmueble de, yo qué sé, de algún pueblo que tú veas que tiene crecimiento y que está reventado, por ejemplo, ¿no? De hecho, tenemos un activo en pueblo que se compra unos 30.000 reventados a reforma integral y que la reforma creo que fueron unos 28 30 y con 60 de liquidez ese inmueble a lo mejor la tasación te la pueden estar rondando en unos 100, 110, 120, ¿vale? Hay formas de mejorar la tasación, ¿vale? Pero eso ya en otro vídeo hablaré un poquito más al detalle. Pero bueno, digamos que ese inmueble de 30.000 que compras tú, una casita de pueblo, un pisito de pueblo que está bien, que sabes que está creciendo y que tras la reforma te va a incrementar. ¿Qué punto importante? La reforma tiene mucho en consideración el tema de la eficiencia energética, con lo cual el tema de las ventanas premia muchísimo y meter eso, unas ventanas buenas, ventanas de PVC, instalación en condiciones. Bien, es un punto importante. De hecho, el banco, si tú, por ejemplo, digamos que el piso tiene 3 habitaciones más salón, si tú haces una cocina abierta, tiras el tabique, que es el caso, tiras el tabique y se le gana la parte de recibidor, cocina-salón abierto, con una ventana, evidentemente, te figuran eso como cocina-salón y el salón que lo haces habitación te lo figuran como una habitación más, con lo cual incrementas mucho más la tasación porque los testigos que tienen que utilizar el tasador o la tasadora ya no son 3 habitaciones y salón, sino que son 4 habitaciones y salón, con lo cual agregarle un baño o hacer habitación en el salón, eso nos ayuda a que la tasación salga mucho más favorable porque los testigos, pues evidentemente tienen una habitación más, tienen un baño más, con lo cual nos vamos a un promedio
mucho más alto. Con lo cual, financiación, supongamos que nos dan a 120.000 euros, otra vez 60%, esos 70, 66 creo que es, bueno, por redondear, 70.000 euros, y nosotros le podemos agregar esos 70.000 euros de hipoteca al inmueble que tenemos libre de cargas e irnos a comprar otro inmueble, ¿vale? Supongamos una oportunidad en Pueblecito también de, pues eso, justamente 70.000 euros. Pues ese crédito, esa hipoteca, la van a agregar a ese inmueble de 30.000 que tú compras y tú lo destinas a la compra de ese segundo inmueble de 70.000 que te cubren la totalidad y solo vas a tener que aportar pues el ITP y la reforma, ¿vale? Incluso tenemos en ocasiones que nos han financiado, o sea, si el importe es inferior, 60.000, nos han financiado todo, es decir, impuestos y hasta la reforma, ¿vale? Así que tienes una alternativa para poder escalar ese punto de crédito y lo interesante es que si tú tienes evidentemente un ingreso sostenible, porque tienes que tener primero el aval, la garantía, que en este caso es el inmueble libre de cargas, que el banco dice, ok, yo te voy a hipotecar un inmueble que tengo valorado en 120.000 euros, te doy una hipoteca de 70, si tú no pagas me lo quedo. Con lo cual para el banco está muy bien a nivel de garantía, pero no le sirve, hoy en día, no le sirve solo la garantía, sino que también tú debes de ser una garantía de pago y debes tener una nómina o un ingreso sostenible que también pues acredites o fortalezcas mucho más la solvencia de esa operación. Con lo cual, aval, garantía, y luego tú también tienes que tener, evidentemente, ingresos sostenibles. Esto no vale de estar yo endeudado, estar como moroso y poner un inmueble. Es muy complicado. De hecho, el único que te puede hacer algo así es BVA, de que tú estés en el fichero de morosos y un inmueble libre de cargas te da algo de crédito y cuesta muchísimo y es muy complejo. Y reitero, el único banco que te lo hace en España es BVA. Así que muy difícil ese punto. Y lo fácil, lo sencillo es aval, nómina estable, con lo cual yo también soy una fortaleza económica. Y bueno, pues hipoteco este inmueble, compro este de 70 y vuelvo a hacer esa ejecución recurrentemente, o sea, de 70, después de la reforma que me gaste 30, me lo van a tasar a lo mejor en 150, me dan el 60% de 150, con lo cual puedo tener ahí un punto de crecimiento que ya no es solo mi nómina, sino que es también el aval e ir tirando un poquito más en ese punto. Y punto número 5, y ya con este terminamos, es el AOC, alquiler con opción a compra o compra con pago aplazado, que sí, tú no estás comprando, no tienes una hipoteca como tal, pero realmente sí tienes una hipoteca y esa hipoteca te la está dando el vendedor. El vendedor te está financiando esa operación y supongamos que tú haces un alquiler con opción a compra de un inmueble de 100.000 euros. De entrada tú le das 20.000 euros. Esos 20.000 euros se reducen del precio de compra, ¿vale? Con lo cual ya te quedan por pagar 80. Y tú le pagas 500 euros al mes y el 100% de lo que pagas se reduce del precio de compra. Con lo cual estás cada año bajándole 6.000 euros de precio a ese inmueble. Si tú lo haces a 5 años, pues prácticamente que ese inmueble tú ya vas a amortizar unos 50.000 entre lo que pagas mensualmente más los 20.000 euros que le has dado iniciales. Lo bueno es que nosotros lo que hacemos con esta metodología es en un formato inversión, con lo cual nosotros ese inmueble no es para que viva el inversor o nosotros, que aún así también está bastante bien. Es decir, estás como pagando un alquiler y estás diluyendo el coste de compra y luego podrás comprar sin aportar capital y comprar a muy buen precio, ¿vale? Y al final el coste de oportunidad pues es inexistente porque es un alquiler que tú tendrías que estar pagando para otro, con lo cual es como meter dinero en una hucha y de aquí 5 años pues oye, aquí está tu dinero. Nosotros lo hacemos en un formato inversión y nosotros un piso de 3 habitaciones, supongamos, más salón, lo alquilamos por habitaciones, 300 por habitación, 1.200 euros de generación de ingreso bruta y supongamos que quitando consumos, IBI, basuras, comunidad, etcétera, nos queden netos unos 800. Pagamos 500 euros y nos sobran 300. Tenemos 300 euros cada mes, ¿vale? O sea, unos 3.600 al año que estamos recuperando del capital que hemos empleado, esos 20.000 iniciales y una reformita que podamos haberle agregado al inmueble. Y aparte, los 500 euros que pagamos no salen de nuestro bolsillo, salen de la propia generación de ingresos que efectúa el inmueble. Con lo cual, esos 6.000 euros anuales, a 5 años, pues cerca de 30.000 euros, no los hemos puesto nosotros. Con lo cual, le hemos reducido 30.000 euros de precio que nosotros no hemos empleado.
capital a ese inmueble, o sea, no lo hemos puesto nosotros. El propio inmueble en generación de ingresos lo ha puesto, lo ha generado. Aparte de los casi 4.000 euros de excedente que nos están quedando, que en 5 años ya hemos recuperado prácticamente casi todo lo que hemos puesto inicial, con lo cual muy buena ejecución financiera. Lo bueno de todo esto que el banco, cuando tú vas a comprar ese inmueble, supongamos que tú al año 5, cuando ya se te va a cumplir el contrato, compras ese inmueble, pides una hipoteca y el banco dice, ok, ¿en qué precio estás comprando? Mira, aquí está el contrato. Compro en 100.000 euros, ¿vale? Es el precio de compra-venta. Es lo que tú estás pagando y es el precio que tú has fijado en contrato de compra. O sea, lo pagas y es el precio al cual compras. O sea, es así. Lo que pasa que yo di 20.000 euros de entrada y en mensualidades he pagado otros 30. Con lo cual a mí me quedan por pagar de este inmueble 50.000 euros. El banco te va a dar el 80% del valor inferior entre compra, que son los 100.000 euros, y tasación. Evidentemente, en 5 años, ese inmueble vale mucho más, y ya no solo por el incremento de valor suelo, sino por la reforma que le has agregado. A lo mejor ese inmueble está pues tasado en 130. El banco te va a dar el 80% de 100, es decir, 80.000 euros, y te hace una hipoteca de 80.000 euros, de los cuales tú solo tienes que pagar 50, que es lo que te queda por pagar, más el ITP, que serían otros, supongamos, un 10% por hacer números redondos, 10.000 euros más, y aún te sobra dinero. Es decir, te cubren coste de compra, que te queda 50.000, 10.000 euros de ITP, impuestos, notaría y registro, y aún te estarían sobrando unos 15, 20.000 euros que incluso el banco te los da en disposición y te los mete en la cuenta. Y esto no son hipótesis. Ejecutamos de forma recurrente operaciones así, y de hecho hace 3 semanas hicimos una y así fue. El banco financió el 100% más los gastos y aún creo que en ese caso era un valor de compra alto. Creo que solo tuvimos que poner 2.500 euros para comprar una casa de 152.000 euros con un alquiler con opción a compra a 4 años y nos financió todo lo que nos quedaba por pagar, que creo que eran 116.000 euros, más casi todo el ITP, que el ITP eran otros 15.000 euros y creo que nos pusieron 13, con lo cual con 2.000 euros entramos a ese inmueble. Con lo que para mí financieramente es la mejor opción de poder comprar un inmueble, es la mejor opción a nivel de financiación y, ojo, ese inmueble tal vez vale 80 y tú le estás pagando 20.000 euros más por encima de precio, pero es que te va bien porque tú le vas a pagar 20.000 euros extras a ese vendedor, que eso serían intereses, ¿vale? Que está muy bien, le vas a sacar 20.000 euros de intereses y a ti te viene muy bien, porque es que en 5 años, esos 20.000 euros que le has pagado de más, tú ya has reducido 30 con lo que has generado del alquiler y se ha reducido 30.000 euros de los 500 que vas pagando que te pagan inquilinos. Con lo cual no te importa tanto porque vas a salir ganando y ese vendedor va a percibir 20.000 euros más de lo que vale el inmueble, con lo cual es un buen acuerdo para él o ella. Y para ti también, porque tú ese inmueble lo vas a comprar como mínimo 30.000 euros por debajo de precio de mercado, que si restas los 20 que le estás pagando son 10.000 euros por debajo de precio de mercado, que está muy bien, y sin contar lo que has generado de flujo de caja, que has recuperado el inmueble, y sin contar el incremento de valor que ha tenido el inmueble, que es que estamos en zonas que el incremento va desde un 6 hasta un 10, con lo cual en 5 años nos vamos a un 30, un 40, incluso más de revalorización, con lo cual ya ese incremento de valor está más que asumido. Y incluso la ultra financiación que tienes, es decir, el apalancamiento que tienes cuando vas a comprar, que compras un inmueble que vale 50 o 60 y con la revalorización más la reforma que le has efectuado en mercado, pues tal vez vale 130, 140. Con lo cual tienes una gran alternativa de poder comprar y retener, de poder agregarle más deuda y hacer una ampliación hipotecaria y sacar crédito, o comprarlo sin hipoteca, refinanciarlo, irte a por otro, o inclusive de poder comprar y vender y hacer house flipping y capitalizar para con ese líquido tal vez meterte en 2 compras. Así que bueno, alternativas hay muchas más que quedan por comentar, pero bueno, he ido a por las 5 un poquito más cañeras. Y bueno, decirte que si tú también eres inversor, eres inversora y te estás planteando invertir y no sabes cómo ir a los bancos a negociar, no sabes cómo encontrar oportunidades y negociar pues como un tiburón, como una tiburona, no sabes cómo cerrar
convenios con reformistas, gestionar una reforma. Y ya no solo que no sepas, sino que no quieres esos dolores de cabeza, reforma, gestión. Aquí abajo en el primer comentario y en la descripción te dejo un link para agendar llamada con mi equipo, que te sumes al carro, a la familia de inversores, que ya somos unos cuantos, y que nosotros nos encarguemos por ti de encontrarte esas oportunidades, negociarlas, pelearnos con los bancos, con los reformistas, con los inquilinos, y que tú solo te preocupes de generar muy bien rendimiento todos los meses y hacerte de patrimonio de forma muy certera y eficiente. Espero te haya gustado este vídeo y, como siempre, a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.